En tres palabras, ¿quién es Gustavo Andrade Rivera? La primera, un visionario. Digamos que uno puede citarlo como antropólogo, sociólogo, que se expresa a través del arte. La segunda, un enamorado del arte y apasionado del teatro. De manera muy sucinta, y pues claro, esto tendría algunos matices, considero a Gustavo Andrade Rivera un intelectual integral. Gustavo Andrade Rivera, escritor, dramaturgo, poeta, hombre público acá en el Huila en las décadas por allá del 60 y del 70. Asimismo, entonces, es un hombre que, además de preocuparse políticamente por su ciudad, de tener preocupaciones intelectuales, entonces es un artista. Y ese artista decide irse de aquí, de Neiva hacia Bogotá, porque, pues, no hay que negarlo, Neiva para la época, aún sigue siéndolo, es una ciudad muy árida en cuanto a lo cultural, ¿no? Acá cuesta. Cada esfuerzo de publicación, montajes de obras, salas de teatro, pues son muy escasas, las mismas librerías. Entonces, esta ciudad le resulta difícil y debe ir a Bogotá. Allí entonces encuentra ese nicho, encuentra muchas lecturas sobre eso que se está produciendo en Europa. Estamos hablando de teatro del absurdo. Él era escritor teatral básicamente. De esa época era un teatro costumbrista, donde se contaban las cosas del campo, en fin, todas estas cosas de la vieja Colombia, ¿sí? La visión de Gustavo puede estar en la dramaturgia de Ibsen, podría estar en la dramaturgia de Brecht, como lo dije. Yo no sé si él habría alguna vez conocido a Samuel Beckett, pero yo veo cosas de Beckett a veces en las obras de él, porque esa movilidad, ese juego de planos que hay en muchas de sus obras. Básicamente Bertolt Brecht, que fue un inspirador de él, y él adoptó algunas de las técnicas teatrales de Bertolt Brecht, ¿sí? Estamos hablando del teatro épico de Bertolt Brecht, ¿no? Entonces, bebe de todas esas fuentes y resultado de eso produce unas obras con muchas intuiciones y además de intuiciones con mucha conciencia de cómo las estructuraba. La influencia de Bertolt Brecht se va a sentir en el teatro de los años 50, finales de los 50, cuando aparece en Colombia unos teatreros, unos dramaturgos y unos espacios de teatro en donde Bertolt Brecht va a tener su presencia. En eso, pues vamos a tener justamente a Santiago García, tenemos el Teatro Libre de Bogotá, tenemos el Teatro Experimental de Cali, y allí en ese ambiente de un nuevo teatro que supera el teatro tradicional que se venía haciendo en Colombia, vamos a encontrar a Gustavo Andrade Rivera. Si uno revisa la vida de Gustavo Andrade Rivera y su obra, se dará cuenta de que las inquietudes de él iban más allá de lo teatral y de lo literario. Él quería incursionar también en lo audiovisual y lo cinematográfico. El Río de las Tumbas, yo creo que es algo que él siempre maduró y maquinó en la cabeza, el Río de las Tumbas. Pues él había escrito, sus obras de teatro siempre están untadas un poquito de la historia de la violencia, la historia de aquella época que aquí se mataban entre liberales y conservadores y a los muertos los tiraban al río Magdalena en el puente de Santander, e iban llegando y el río los arrimaba ahí en las playas del río en Villavieja, ¿sí? Entonces, esa imagen hizo que él creara y recreara la imagen para la película, ¿no? La película es una película sobre la violencia, donde mete otros elementos, pero básicamente es una historia de violencia, ¿sí? Las características las características dramatúrgicas que tiene la obra de Gustavo Andrade Rivera se pueden evidenciar
en la película de Arriba de las Tumbas a través de sus personajes, ¿sí? Del humor que tiene su historia y de la temática de su historia. Gustavo Andrade Rivera es una constante, por ejemplo, la temática sobre la violencia bipartidista. Es una constante hablar de personajes coloquiales y es una constante también en la obra de Gustavo Andrade Rivera hablar sobre historias que pasan en la región y en los pueblos, ¿sí? Gustavo Andrade Rivera cuenta su comarca y de esa manera y la forma en que lo hace se convierte en una obra universal. ¿Qué admiro de Gustavo Andrade Rivera? Pues comienzo a encontrarme con un visionario, comienzo a encontrarme con un hombre que hace un recorrido del conflicto armado, no solamente desde su periodo temporal en el que vivió, sino desde 1890 y termina siendo un relato en una sola obra visionaria hasta después de 1970, 80 y termina diciéndonos que la fórmula para invisibilizar el conflicto sigue siendo la misma y seguirá siendo la misma. Infortunadamente, una obra muy vigente. A mí me gusta Gustavo Andrade Rivera porque todas sus obras, cuando usted se presenta ante ellas, usted va a encontrar algo novedoso que lo sorprende. Y eso, además, en algunos casos en forma de farsa, porque sabe reírse, pero también sabe ser serio. Y entonces, eso es muy bonito, ver ese par de muñecos en escena, o verlo a él poner una piola en el camino, en la escena, y decir, este es el camino, cosas así, sorprende. Lo bueno de él es que es excesivamente creativo y sus escenas son creativas, y eso es lo que a mí personalmente me gusta. Quiero hacer una invitación pues a todos los que nos están viendo para que vean y lean la obra de Gustavo Andrade Rivera, porque es una obra y es un contenido muy importante para la cultura de nuestro departamento del Huila y para Colombia, ¿sí? Pero además de eso, la obra de Gustavo Andrade Rivera tiene un contenido histórico muy importante que le ayuda a uno a comprender el contexto histórico que se vivía en esa época, ¿sí? Y la mejor forma de usted poder entender los acontecimientos y entender la actualidad es revisando ese pasado a través de las obras de Gustavo Andrade Rivera. La luz que por el mundo yo buscaba, como una luz casera de bujía, la luz que a las estrellas preguntaba, sin darme cuenta de su lejanía, la luz que a grito herido yo clamaba, la luz que en las mañanas intuía, la luz que con el día no encontraba, por más que entre su luz me sumergía, no era en verdad la luz necesitada, ni la luz de verdad que yo quería, porque para mi vida iluminada, la luz me basta con tu compañía. Bien te nombraron luz, y así nombrada, tengo tu doble luz 1000 veces mía.